La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. ¿Qué tal a todos por ahí? Aquí estamos de nuevo, en La Espada de Damocles para charlar un ratito, como siempre digo. Tenemos aquí nuestra cortina y tengo una sorpresa también. A ver, ¿a qué tenemos por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Filemón, ¿qué tal, Filemón? Muy bien, estuve ausente durante un tiempo, pero bueno, ya me estoy reintegrando otra vez aquí a la vida, a la existencia. Yo no me quiero quedar fuera de la espada de Damocles. Nunca, Filemón, nunca te quedas fuera de la espada de Damocles. La espada de Damocles es tu casa, como la de tantos oyentes que sienten que el programa refleja mucho de lo que sienten y van aprendiendo, como ayer yo decía en el grupo de Telegram, que el programa es un volcado de lo que yo mismo voy investigando, voy estudiando, voy aprendiendo y nunca es un estudiar frío, siempre es un estudiar lleno de corazón y son las experiencias que voy teniendo en este momento. Así que lo que se vuelca en este programa es un aprender juntos, es decir, los oyentes, yo mismo, vamos haciendo un camino, comunitario, donde todos caminamos, aprendemos, opinamos después en las redes sociales y todo esto adquiere así una especie de retroalimentación muy sana. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos el tema para comenzar una nueva saga, la saga de Cristo como arquetipo. Hemos hablado de la naturaleza de Dios, donde vimos bastante todo el tema de el planteamiento que hace Carl Gustav Jung acerca de ese diálogo que tiene Job con Dios y nos fue mostrando desde el lado psicológico lo que representa interiormente todo el planteamiento religioso. Así no hacemos una división tan tajante entre lo que es estrictamente religioso, las religiones con sus mitos, con sus historias, con sus narraciones. Por otro lado, lo histórico, ya vimos que también está emparentado con eso, es decir, el desarrollo del ser humano desde las etapas donde sus dioses eran simplemente dioses ajenos a su realidad, donde no le importaban a esos dioses demasiado, no les importaba demasiado el bienestar del ser humano, hasta
el presente, donde se ha dado un vuelco a través de, en el mundo occidental por lo menos, con el cristianismo, donde lo religioso ya tomó una forma más humana en la figura de Jesús, de Cristo, y bueno, es como una especie de inhabitación, ese Dios que inicialmente, como en el caso de Zeus, no le importaba demasiado el bienestar de los seres humanos, de hecho los eliminaba cada tanto cuando se cansaba de ellos, bueno, decidió hacer un cambio y venir a vivir con la gente, ¿no? Encarnarse, que sería lo que es Cristo. Después vimos también todo el tema de la Virgen María como un símbolo de, de todavía una inclusión mayor, una inclusión de lo femenino, una inclusión de la sombra, una inclusión de lo que había quedado fuera. Y eso femenino tiene mucho que ver con la figura de la otra, el otro hijo de Dios que habíamos planteado, tal como Jung dice, que es Satán, ¿no? Es la sombra, es lo femenino, lo oscuro, lo que quedó relegado y que por eso mismo siempre está intentando meter la cola, como se dice. Entonces, vamos a hablar de Cristo como arquetipo. La figura de Cristo es obviamente omnipresente. Estamos en fechas de Cuaresma y Pascua, así que viene muy afín el tema. La figura de Cristo, digo, está muy presente. O sea, no hay nadie que no la conozca. Todos hemos visto crucifijos, Cristos triunfantes, sagrados corazones, Cristos masacrados en la cruz, películas como La Pasión de Cristo, de esa de Mel Gibson, que le dan durante toda la película una paliza. Es decir, la imagen de Cristo está muy marcada en nosotros, pero muchas veces corremos el riesgo de relacionar la figura de Cristo con la iglesia, con los sacerdotes, con las instituciones, con esa mala experiencia que aquella persona tuvo por ir a un colegio de monjas, qué sé yo. Entonces, creo yo que es muy sano, muy bueno, muy útil recuperar ese arquetipo de Cristo y empezar a darse cuenta que es, por un lado, esos tres niveles otra vez. El nivel religioso, es decir, es una figura religiosa que le pasaron cosas, que se supone caminó sobre la tierra, que traía un mensaje, que es el Dios que se quiere encarnar. Por otro lado, la parte histórica, que es como si el ser humano hubiera tomado la decisión o la vida entera de que esas figuras de dioses ahora empezaban a venir al mundo y se preocupaban por la gente, como es la figura de Cristo. Y también la tercera que vamos a ver, que quizá es la más importante porque es la que cambia nuestra perspectiva de las otras dos, es la figura de Cristo como un reflejo, como un modelo, como justamente un arquetipo, una figura de lo que el ser humano puede hacer. Es decir, hay un libro de Tomás de Kempis llamado La imitación de Cristo, Imitatio Christi, que es un libro que en cierta época sustituyó a la Biblia porque era más barato, ¿no? Podía una persona en épocas medievales comprarse un Kempis, así se llamaba, y no hacía una Biblia, que era muy cara. Quizá una Biblia costaba, no sé, como un caballo más o menos, pero un Kempis estaba ahí más a la mano. Entonces, la figura de Cristo es el logos, ¿no? Es la palabra. ¿Se acuerda eso del Evangelio de Juan? Que en el principio era el verbo y el verbo como que era uno con Dios, luego habitó entre nosotros, se hizo carne, fue una luz en la oscuridad, algunos no lo vieron, es decir, habla de un principio eterno. Bueno, este principio eterno, así como podríamos decir que existe el principio o el arquetipo del héroe, de la madre, del padre, no sé, de la sabiduría, bueno, existe un arquetipo de un caminar hacia el sí mismo. Cristo representa, por un lado, un descender del sí mismo hacia el ser humano, hacia el hombre, hacia el ego, y un caminar desde el ego hacia el sí mismo. Las dos cosas. Porque por un lado es un Dios que desciende, que se hace carne, es decir, una inhabitación, ¿no? En lo cotidiano, es decir, traer lo divino. Tanta gente que dice, lo espiritual muy lindo, pero ¿y en la vida cotidiana qué?
Bueno, la idea es que eso espiritual, la figura de Cristo lo trae a lo cotidiano. Va a ser un tema interesante este. Exactamente, Filemón. Yo creo que va a ser un tema que va a cambiar muchas conciencias. La mía, mira, está bastante en transformación, ya desde la naturaleza de Dios, que me dejaste confundido. Muy confundido, Filemón. Y mira, ¿sabes qué? Te arranqué bien, pero después ya me fuiste como rompiendo la cabeza, ¿viste? Y ahora no paro de llorar. De llorar. ¿Estás mal, Filemón? Y mira, no sé, me pongo mal, me pongo mal, estoy mal. Bueno, Filemón, relájate un poco, prepárate para este tema, quizá te refresque cosas, este tema quizás te cambie esa perspectiva y te mejore. Dale la oportunidad. Bueno, vamos a intentarlo. Muy bien, así me gusta. Bueno, tema de Jesús o Cristo, mejor dicho, como arquetipo, porque Jesús es el personaje histórico o se entiende que es el personaje histórico humano, mientras que Cristo se entiende que es el principio divino, el arquetipo. Así que dice Jung, lo que sucede en la vida de Cristo sucede siempre y en todas partes. Esa es la frase de Jung. Siempre y en todas partes sucede. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a recorrer sobre la vida de Cristo es nuestro recorrido, es lo que nos pasa en cada momento de la vida. Es decir, cuando uno lee esos evangelios y ve esos episodios, son esas tres cosas que hablamos. Son algo histórico, es decir, se entiende que está metido dentro de un proceso histórico donde los dioses antiguos no nos daban ni la hora y bueno, finalmente hacia el siglo 1 o 0, no sé cuál es el año 0, que se supone que es la época donde nació Cristo, por eso es el año de comienzo, el año 0, así lo puso la cristiandad. Gracias a eso comienza ese Dios a meterse en la historia. Ahora voy a poner este micrófono más arriba porque me parece que no me toma tan bien. A ver, subimos un poco acá, a ver ahí qué tal, ya está. Vamos a hacer así, esto así, lo ponemos para que se vea más bonito. Ahí. Bueno, entonces les decía que, ahora sí se escucha mejor, que la figura entonces de Cristo es una figura omnipresente, está siempre en nuestra vida. La figura de Cristo es nosotros. Y además es un arquetipo al que podemos echar mano fácilmente. Así como uno dice, quiero ser héroe, por ejemplo, ¿no? ¿A quién copio? A Ares, el dios de la guerra, por ejemplo. Muy bien, Filemón. Ares, el dios de la guerra, es una buena opción, porque mirándolo, o a Aquiles inclusive, uno va como encontrando el modelito, encontrando la manera. Mientras que si uno simplemente intenta abrir camino, bueno, lo va a hacer pero con más dificultad. Ya hay un camino hecho, ya hay un modelo, ya hay algo, pero un modelo no externo, sino un modelo que está en nuestro propio inconsciente. Entonces, dice Jung que todo lo que le sucede a Cristo es lo que nos pasa a nosotros, ya sea cuando es pequeñito, cuando le pasan cosas a mediana edad, cuando triunfa con su predicación y hace milagros, cuando lo crucifican y muere, cuando resucita. Es decir, son todos símbolos y metáforas de cosas que hablan a nuestro inconsciente. Por eso es que si las leemos, las repasamos, las meditamos, estamos en realidad conectándonos con el arquetipo que nos lleva al sí mismo. Traducido en términos religiosos, nos estamos poniendo en sintonía con Dios otra vez. Estamos haciendo ese camino, estamos siguiendo a Cristo. Cristo dice, yo soy la verdad, la vida, quien me ve a mí ve al Padre, yo soy la puerta, ¿no? Es decir, copiarlo a Él. Bueno, copiarlo a Él histórica y religiosamente, bien. Ahora también se puede hacer psicológicamente, es decir, a nivel interno. Y tenemos que aclarar que lo psicológico no es diferente de lo religioso y lo histórico. En realidad, cuando a Jung le preguntaban si él creía en Dios, él decía, estoy cansado de que me hagan esta pregunta, porque en realidad todo para mí es la psique. Entonces, cuando digo que veo a lo religioso de manera psíquica, ¿no? Impregnado de psique, ¿no? O traducido en términos de psique, no es que estoy haciendo una traducción más como quien es, no sé, mecánico de coches y traduce lo suyo
o lo que entiende de cualquier cosa a mecánica de coches. No, no, para mí solo existe la psique, decía él. Entonces, la psique está viva, no es un recurso literario, una metáfora para explicar cosas. La psique es en lo que nos movemos, es el agua para el pez, ¿no? Es el aire para el ser humano, es la conciencia. Entonces, cuando hablamos de Cristo, de Krishna, de lo que usted quiera, siempre estamos hablando de la psique. Porque entraríamos aquí en un ámbito un poco más escabroso, pero bueno, tiene que ver con que no hay nada que yo pueda percibir para lo que no necesite que esté yo. Es decir, yo no puedo enterarme de nada si no estoy yo primero ahí. Usted no puede darse cuenta de algo sin decir yo me di cuenta de eso. Si usted no puede agregar ese yo delante, ese estoy ahí, usted no se da cuenta de eso. Porque darse cuenta significa contarse. Si yo quiero contarme, estoy mirando un árbol, tengo que estar ahí. Tiene que haber un ente ahí que mira. Bueno, ese ente es psique, ¿no? Está hecho de, el material es la psique, la mente. Entonces, Cristo es mente, Krishna es mente, Dios, el infinito, el Dios sin forma, es mente. No hay cosa que no sea mente porque todo lo que existe, o psique mejor que es más omniabarcante, todo lo que existe es psique en movimiento. Entonces, lo que sucede en la vida de Cristo sucede siempre y en todas partes, dice el viejo y querido amigo Carl Gustav Jung. Entonces, Dios, dice él, ya no puede ser contenido por las iglesias, ¿no? Es decir, la iglesia, ya lo vimos en el programa, en los programas sobre la naturaleza de Dios, es un buen contenedor de los arquetipos. Usted va, ve una estatua, atiende, asiste a un ritual donde esos arquetipos se constelan, aparece que la hostia que se levanta por sobre el cáliz como el sol que levanta luego de la noche, ¿no? Como el sol ¿se acuerda de Osiris y Set, ¿no? Esa lucha, Osiris como el sol, Set que lo mata a Osiris, y Horus como el vengador. Es decir, todo ese mito, bueno, ya lo vimos en el programa acerca de la misa como psicodrama catártico, cuando uno asiste y atiende además, porque no puede asistir y estar pensando en pajaritos, bueno, uno se conecta con eso y eso lo transforma, ¿no? Lo va cambiando. Entonces, las iglesias, dice, ya no pueden contener a Dios. Cuando se dice esto de que Dios ha muerto, que dice Nietzsche, tiene que ver un poco con esto, con que ha llegado el tiempo de hacer un vuelco más. Ya hemos hablado de que el Espíritu Santo anunció a María y nace Jesús, ¿no? Hace toda una historia. El Espíritu Santo desciende sobre el pueblo finalmente cuando se va Jesús, y se va María también luego, y queda con los discípulos y forma la iglesia. Ese es un nuevo bucle en la historia. El primero es el Espíritu desciende y genera a Cristo, que es la figura de Dios en la tierra. Luego eso se va y hay una profundización. Ahora ese Espíritu está en la gente, ¿no? El Pentecostés, cuando desciende el Paráclito, el abogado de la gente. Bueno, está en todos, pero forma la iglesia, el grupo. Entonces dice Jung, bueno, ahora hay un paso más, que es el paso de ese espíritu naciendo en cada persona, pero como individuo ahora, no como grupo. Es decir, está muy bien, obviamente, asistir a la iglesia, participar de los rituales, ser contenido, por eso que le llaman la madre iglesia, pero, dice Jung, ahora hace falta una especie de giro hacia adentro y buscar esa profundidad. Lo está demandando la vida, dice Jung. Entonces, por eso se dice Dios ha muerto, es porque desde el Pentecostés hasta ahora ya la iglesia ha ido conteniendo y representando y transmitiendo esos valores del Espíritu Santo, del Paráclito, y sin embargo, quizá la gente se ha habituado demasiado, se ha acostumbrado a lo repetitivo, a la tradición, y ese espíritu, salvo para unos pocos, a los que llamamos santos, ¿no? Ha ido muriendo. Entonces, hace falta un revivir interior. Y yo lo veo, por ejemplo, estos programas que hemos estado haciendo últimamente, mucha gente
de los oyentes de la espada, que son gente crítica, que son gente irónica, que son gente de una mente, digamos así, punzante, ¿no? Aguda. Bueno, me dicen, he vuelto al cristianismo, he vuelto a leer la Biblia con otros ojos y me gusta, me gusta. Es decir, voy a beber un poco de agua. Es decir, hay como un renacer. Esto que justamente Jung decía, un espíritu que nace en la persona, en cada uno, ya no por mediación de un otro, de una iglesia, por ejemplo. Pero digo, no contradice, ¿no? Yo de hecho voy a misa frecuentemente, entonces ir a misa, participar, ser parte de una comunidad está perfectamente bien. Eso apuntala, eso ayuda, ¿no? Pero la letra mata, el espíritu vivifica. Ya es tiempo de vivificar desde dentro, de que ya no sea una creencia, sino una experiencia. Entonces, el encuentro personal con Dios, que es lo que dicen tanto y repiten los evangélicos, tenés que tener, dicen ellos, ¿sabés lo que te falta a vos? A vos te falta el encuentro personal con Dios. Vos ya tuviste la lectura de la Biblia, eso está muy bien. Fuiste a la misa, perfecto, te confesaste muy bien y te encontraste con Dios. No, te falta eso. El encuentro personal con Dios, ¿qué es? Bueno, es realmente experimentarlo como yo, fulano de tal, experimento al sí mismo. Ya no como eclesia. La eclesia, el grupo, tiene patrones fijos a los que me adapto y no hago mi propio camino, sino el camino del grupo. Y eso está muy bien. Es decir, yo soy parte de una familia, ¿no? Porque nací en una familia. Muy bien. Mi apellido es Veloso, hay un montón de Velosos. Muy bien, eso me contiene, me forma, todo. Pero llega un momento que tengo que ser Pablo. Si soy eternamente Veloso, no me voy a diferenciar mucho de el sino de mi familia. Y si el sino de mi familia es ser un desastre, y voy a ser un desastre eternamente. Entonces, tengo que dar ese paso. Tengo que abrirme mi propio camino y empezar a, podríamos decir entre comillas, mejorar, a cambiar, a transformarme. Entonces, esa transformación viene solamente cuando nace el espíritu en mi interior, cuando hago realmente una transformación vital, que es la de empezar a probar y errar. Entonces dice, lo luminoso busca una nueva encarnación. ¿Qué es lo luminoso? Lo luminoso es Dios, es aquello que es el inconsciente colectivo, es lo inconsciente, es lo divino, ¿no? En términos religiosos es lo divino, en términos psicológicos es lo inconsciente. Bueno, lo inconsciente ya se encarnó en la figura de Cristo, lo inconsciente ya se encarnó en la figura de la iglesia, la eclesia, ahora lo inconsciente quiere encarnarse en mí, en ti mismo, ¿no? A veces me confundo, como hablo de vos normalmente, el decir el ti, el tú, pero bueno, en tú, en ti. Entonces, lo luminoso busca una nueva encarnación. Ahora es el kairos, dice Jung, el kairos, el momento oportuno. Es ahora, vio que, por ejemplo, usted está apuntando con un rifle a una presa, usted está pescando un pez en el agua, usted está, no sé, por disparar una flecha hacia una diana, un blanco. Usted está, lo que esté haciendo, siempre hay un momento oportuno. Siempre está el momento justo. Usted tiene que subir al autobús, el momento en que tiene que levantar la pierna para pisar la escalera. Si usted se atrasó un momento, se cae. Si usted se apuró, también. Hay un kairos para la fruta que madura. Usted la arranca antes y está verde. Usted la deja caer y se pudre. Tiene que ser en el momento adecuado. Dice Jung, ahora es el kairos. No era en la época, no sé, medieval, no era antes, es ahora. Es ahora porque han pasado varias maduraciones. Ya el Espíritu Santo tuvo ese tiempo, ya dijimos que hay como un ciclo, así como Cristo nació, creció, lo persiguieron, después predicó, le fue bien, le fue mal, lo mataron. Bueno, la iglesia tiene el mismo trayecto. Y cuando muere la iglesia, como Nietzsche diciendo Dios ha muerto, es tiempo de que nazca otra vez, porque esto no acaba nunca. Es lo que le llama Jung el nacimiento eterno, ¿no?
que es también lo que Nietzsche proponía, ¿no? Una especie de recurrencia eterna de la existencia, es lo que los hindúes proponen con los pralayas y las creaciones y disoluciones del universo, continuas, eternas. Bueno, el Espíritu Santo, jamás acaba. Cuando acaba con el tema de la iglesia, usted dice, Dios se murió, fíjese, en lo popular, no está más. Voy a una iglesia y falta espíritu, ¿vale? Es porque ahora tiene que nacer en usted. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, ahora es el kairos en el que los dioses se metamorfosean, se transforman. Podemos examinar este proceso en la vida simbólica de Cristo. El mismo proceso que ocurre en la vida de Cristo ocurre en la vida de la iglesia después, ocurre en su propio, ahora con este kairos, en su propio crecimiento personal. Así que por eso sirve tanto como modelo. Es que es como si dijéramos, usted vio que en la naturaleza, esto de tener dos brazos y dos piernas, usted lo ve hasta en la rana, en las moscas que tienen, no sé, muchas patas que podrían ser brazos y piernas. Es decir, hay cabeza, casi todas las especies tienen cabeza. Es decir, la naturaleza tiende a repetirse. Coge un modelo, dice, me va bien con esto, dice la naturaleza, yo empecé con este modelo y me fue bien. Empecé y le puse cabeza y dije, esto funciona, así que vamos con la cabeza. Después puse bracitos y me gustaron los bracitos, ¿eh? Después puse patita, columna y bueno, hice toda la creación así. Todas las especies tienen patita, las piedras no, ¿eh? Porque se me ocurrió después. Entonces se da cuenta, la naturaleza repite su modelo. Bueno, de la misma manera lo inconsciente. Entonces, si en la vida de Cristo tenemos un modelo de cómo debe ser esta evolución, este crecimiento, quiere decir que se va a repetir en la iglesia, se va a repetir en su crecimiento personal. Por lo tanto, es un buen modelo a observar. Entonces, podemos examinar este proceso en la vida simbólica de Cristo. La vida de Cristo representa, por un lado, el sí mismo que se hace ego, es decir, representa un descenso, una kenosis, un vaciamiento. Dios como totalidad se vacía y se transforma en persona, Cristo. Es decir, lo inconsciente con sus arquetipos, con todo el arquetipo de, no sé, del héroe, todas esas cosas inalcanzables se convierten en Aquiles, un héroe que tiene sus problemitas, no el héroe. La madre, el arquetipo de la madre, ¿en qué se convierte? La Virgen María, en su mamá, en mi mamá, en madres. De la misma manera, lo inconsciente con todos los arquetipos encarna en personas. Es importante que el arquetipo se encarne, que usted lo viva. Cada arquetipo, el animus, el ánima, el héroe, el sabio, el que sea más oportuno, pero no importa cuál. Usted le podemos dar un nombre conjunto a todos los arquetipos al que oportunamente se exprese y llamarlo lo inconsciente o el sí mismo. Entonces, la apertura de la puerta a lo inconsciente es lo que a usted le da una dimensión más profunda, es lo que podríamos llamar una vida espiritual o religiosa, en otros términos. Un poco más de agua. El ego, la otra opción es que el ego participa en el drama divino. Son dos cosas. Desciende, de arriba hacia abajo, desciende lo divino a lo humano y asciende lo humano a lo divino, ¿no? Esa es la idea de la vida de Cristo. En la vida de Cristo vemos un Jesús que se espiritualiza, se abre a lo divino, y un Cristo, el principio eterno, que desciende a Jesús. Es decir, las dos cosas a la vez pasan. De nada serviría que usted simplemente, no sé, se eleve a lo divino y se vaya y quede colgado de una nube. No, lo divino también tiene que bajar. Tiene que ser una cosa, no que usted busque lo divino, sino que lo divino también descienda. Entonces, ese doble juego está en la figura de Cristo. Hay dos opciones. La más común es creer en Cristo. La gente cree en Cristo. Ah, sí, yo creo en Cristo, creo que Cristo murió por mis pecados y dice... Sí, yo voy a la iglesia evangélica y a veces voy a la misa también. Y creo en Cristo, me hace bien, ¿eh? No sabés, yo me pongo a creer como loco. Creo y si me siento mal, creo más, ¿viste? Me siento feliz con la creencia. Pero, Silvando, ¿nunca te pusiste a examinar en detalle la creencia?
No, porque la creencia se basa justamente en no examinar sus presupuestos. Cualquier creencia, yo soy catedrático, lo aclaro, de la Universidad de Bangkok. Cuando uno examina las creencias, las pierde. Y yo no quiero perder mis creencias, por lo tanto, jamás las examino. Ah, está bien, tenés razón. O sea que sos básicamente un necio. Podría decirse que soy un necio, sí, pero un necio feliz, ¿viste? Yo creo. Vos no crees en nada. Sos un infeliz, Filemón. La verdad que tenés razón, ¿eh? La mayoría de los que no creemos en nada, anhelamos creer en algo, como haces vos. ¿Y por qué no haces lo que hago yo? No examines nada y vas a creer en cualquier cosa. Lo voy a probar, a ver, en este mismo instante, a ver. Me voy a concentrar y voy a dejar de cuestionar. Estoy creyendo, Silbando, estoy creyendo. ¿En serio? ¿Viste? Te lo dije, Filemón. Yo sé todo. Ahora que crees, ¿no te sentís mejor? Me siento pleno. Ahora nada me importa, porque creo. Qué feliz, gracias Silbando, me cambiaste la vida. De nada. Eso es la creencia. La creencia es simplemente aceptar la realidad objetiva de algo como algo concreto y real sin cuestionarlo. Entonces, la mayoría de las personas toman a la figura de Cristo como desde su óptica histórica, es decir, fue un fulano de tal que existió, o el que cree en Krishna o quien fuera, aunque no lo entienda como históricamente, inclusive, que la mayoría sí lo piensa como histórico, aunque sea cree que entró en la historia en cierto momento. Se reveló un libro, vino la divinidad y contó esta historia a la gente. Hay un meterse en la historia. Y por otro lado, hay una visión religiosa, que la visión religiosa presupone que el mito es real, que el mito es no producto de la psique, o sea, es psíquico, sino que es concreto. Está en fulano de tal y en ninguna otra parte. Y lo veo afuera. Es lo que llamaríamos una transferencia. Es como si yo pensara que no sé, que mi gurú es genial. Y mi gurú está iluminado y mi gurú lo sabe todo y yo soy un tarado. Y el gurú es el gurú y no hay vuelta. El gurú es perfecto. No hay cuestionamiento. Es él. Ahí está la cosa. Cualquier duda, él la sabe. Él sabe todo. Bueno, eso es una transferencia. Eso es lo que hace la mayoría de la gente con el arquetipo de Jesús. Lo hace encarnar en un fulano histórico y dice, está ahí, no aquí. El Tantra suele decir, lo que está ahí, está aquí. Si no está aquí, no está ahí. ¿Se da cuenta? Lo que está ahí fuera, está aquí dentro, en mi psique. Si no está en mi psique, no lo veo ahí afuera. Por lo tanto, lo que seguiría eso es, voy a darme cuenta que todo es psique. Por lo tanto, puedo seguir adorándolo afuera todo lo que quiera, mientras sepa que es propio de la psique. Entonces, pero no de mi psique, de la psique. Así como lo inconsciente no es mi inconsciente, la psique es la psique. También es mía. O sea, está la psique, no sé, con color Pablo, pero la psique es la psique. ¿No? Es un fenómeno universal. Entonces, cuando hablamos de creer en la figura de Cristo, estamos hablando de tomar como real un hecho histórico, ¿no? Un hecho acontecido. Entonces, se cree normalmente en Cristo, el Hijo de Dios, y de esa manera uno está protegido de la posesión por lo inconsciente, o sea, Satán. Acuérdese que Satán es la sombra. Es la sombra desde el punto de vista religioso, sería como si Dios tuviera otro aspecto, ¿no? Que por alguna razón, ya lo contamos, lo derivó, lo dejó de lado, y ese aspecto regresa en la forma de la sombra, Satán. Este proceso ocurre en cualquiera de nosotros. Usted deja de expresar, no sé, cariño y se vuelve duro. Bueno, el cariño aparece como sombra en su vida y aparecen personas sumamente afectuosas, pesadas, demasiado dulces, empalagosas. Es su sombra, ¿no es cierto? Yo tengo sombra. ¿Cuál es tu sombra, Filemón? No sé, un día de esto te la voy a contar. Pero ¿y por qué no me la contás ahora? Bueno. Me llamo Gruño. Yo soy la sombra de Filemón.
y soy malo. Filemón es bueno, pero yo soy más malo. Me gusta hacer daño, me llamo Gruño yo. Viste, esa es mi sombra. No me lo puedo sacar de encima. Me aparece todo el tiempo. Todo el tiempo no. Te dejo descansar a veces un ratito, ¿eh? Un ratito. ¿Cuánto me deja descansar? Se me está volviendo loco todo el tiempo, Gruño. Yo quiero ser feliz y me está jodiendo la vida, Gruño. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te morís, Gruño? Ah, ya estás hablando como yo, ¿te das cuenta? La sombra es la sombra. Y te va a volver loco siempre, ¿viste? Hasta que no me aceptes. Aceptame y te voy a dejar de molestar. Porque yo soy tu sombra. Porque no me querés. Bueno, Gruño, voy a intentarlo, pero es difícil quererte a vos, porque sos más jodido. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Ese es el fenómeno de la sombra. Usted lo ve fuera y le molesta y lo vuelve loco, pero en realidad, así como Gruño es la sombra de Filemón, bueno, así de la misma manera usted tiene, y yo también, una sombra. Entonces, en la metáfora Dios también tiene una sombra. Esa sombra es Satán. Ese Satán, digamos, nos fastidia porque quiere aparecer en la vida de Dios, viéndolo religiosamente, y en la suya como sombra. Entonces, creer, proyectar, transferir a otro, cuando usted tiene un gurú, tiene un terapeuta, tiene de niños sus padres, tiene un alguien fuera, bueno, ese otro donde usted proyecta es algo que lo tranquiliza, le da calma. Vamos a escuchar una canción, así reparo un tema aquí de audio que acabo de ver y vamos a ver qué tenemos por aquí para poner. Vamos a poner algo aquí, a ver. Vamos a poner este. Aquí estamos de nuevo. Hicimos un intermedio porque teníamos ahí un problemita con una cámara que no estaba grabando bien. Pero bueno, ya creo que lo he solucionado. Así los que participan desde YouTube pueden escuchar el programa y sufrir viendo mi imagen también en la pantalla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que sufrir un poco en la vida y sobre todo ahora en la época de Semana Santa, que es el momento apropiado para sufrir, para ponerse una piedra en el zapato, por ejemplo, y caminar lo que uno tiene que caminar sufriendo de esa manera. Vamos a beber aquí un poco de agua. Entonces, dos opciones tenemos con la figura de Cristo. Una es creer. Cuando creemos estamos protegidos. Transferir. Yo digo, Él es un genio. Por lo tanto, digamos que lo inconsciente lo estoy metiendo en el otro. Entonces, la sombra, en tal caso, la veré en el otro también. Estoy protegido de la sombra, porque en tal caso el que cae en descrédito es mi propio gurú cuando mete la pata y ya no es lo que decía ser, porque lo proyecté todo afuera. Es como si hubiera barrido la basura fuera de casa, ¿no? También barro lo mejor, porque veo en el otro lo mejor. Entonces, es como si hubiera exteriorizado mi drama, mi problema afuera. Entonces, eso es la creencia. Es Jesús. Jesús puede ser bueno, puede ser malo, puede haberme negado un favor, el problema lo tiene él, yo no, estoy pendiente de la imagen del otro. Esto protege de lo inconsciente, pero impide el encuentro personal con lo inconsciente, impide el encuentro personal con Dios. Usted quiere, busca, desea ese encuentro personal. Bueno, necesita entonces hacer ahí una contratransferencia, es decir, regresar, recuperar esa proyección y volver entonces a partir de ahí a vivir en primera persona, porque dijimos ya es el kairos, como que ya es momento. La otra opción es soltar los amuletos, justamente esto, y encarnar el mito uno mismo. Esto puede crear dos cosas, o una psicosis, es decir, si yo me abro al mito, digo, bueno, a partir de ahora no voy a endiosar ni al cura, ni al terapeuta psicológico, ni al gurú, ni a mi pareja, ni a nadie, ni al ídolo del rock, nadie. Ahora el tema lo bajo a mí, lo traslado a mí, empiezo a mirar hacia adentro, giro mis ojos y empiezo a ver qué tal, qué pasa dentro mío. Cuando hago eso, estoy abriéndole la puerta a lo que venga. ¿Vio eso que dicen, por ejemplo,
Si dejas la mente en blanco, entra el diablo. Esa es una frase muy conocida. El diablo entra cuando uno deja la mente en blanco. Y yo soy el diablo, ¿viste? Soy la sombra. Y yo entro y hago estragos en tu vida. Bueno, esa sombra que entra y hace estragos en la vida de uno, que tanto molesta, cuando entra de forma brutal, es lo que llamamos una psicosis, una aparición de lo psicoideo. Es decir, uno puede, no sé, desde escuchar voces hasta vivir en una como marea de emociones incontrolables, de repente le aparece ganas de romper todo, depresión, alegría, tristeza, todo junto, ¿no? Es decir, los arquetipos se empiezan a mover. Y como uno no está acostumbrado a que se muevan los arquetipos, molestan, incomodan, perturban. Usted no sabe cómo incluirlos en su vida diaria, no sabe por qué están apareciendo. Usted ve la vida de los santos y normalmente les pasa esto. Tiene Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, poco le faltó para que la Inquisición la capturara y la matara y la condenara porque, claro, decir, bueno, yo escucho la voz de Dios, siento que una flecha me perfora el corazón, entro en éxtasis, tengo visiones. Bueno, todo esto es la emergencia de los arquetipos. No tiene que ser necesariamente así de vistoso. Jung, por ejemplo, cuando le cambió la vida, ¿no? Y dio un vuelco muy grande, fue cuando empezó a hablar con muertos, básicamente, así se lo digo. Y usted dirá, bueno, ¿cómo con muertos? No necesariamente estamos hablando de muertos, aunque sí también. Acuérdense que siempre se trabaja a los tres niveles, histórico, eh, religioso y psicológico. Así que hay, cuando hablamos de nivel histórico, ¿no? Estamos hablando de algo que está insertado en la historia. Entonces, el muerto con el que hablo va a ser fulano de tal que vivió en tal tiempo y murió y después me lo estoy encontrando yo. Pero el nivel psíquico, que es el que no tiene que faltar, yo sé que esto es un fenómeno de la emergencia de la psique, lo psicoideo. Jung tenía este trasfondo y por eso no se volvió un psicótico. Lo que ganó con esto es individuación. A él le llamaba individuación a abrirse, dejar entrar lo inconsciente, pero de una manera obviamente armoniosa. El ego abriéndose a lo inconsciente, sintiéndose poca cosa y por lo tanto abriéndose, y lo inconsciente impregnando al ego, pero no destruyéndolo, ni sustituyéndolo, sino que habiendo lo que se llama por eso encuentro personal, en términos religiosos, con Dios. Es decir, usted se encuentra, no es que Dios se lo come, o usted sustituye a Dios, que sería la inflación. No. Entonces, ni es que usted dice, qué grande que soy, por ejemplo, qué grande que soy, me he iluminado, ahora me encontré con Dios y Dios me dijo, por ejemplo, estábamos hablando y me dice en un momento, Escúchame, Silbando, yo estoy cansado de ser Dios. ¿No querés sustituirme un poco? sí, me encantaría, ¿cómo hago? Nada, lo único que tenés que hacer es de vez en cuando aparecerte a la gente y hablarle con mi voz. Esta voz grave que tengo yo. Ah, bueno, es muy fácil. Por supuesto, yo lo vengo haciendo hace miles de años, pero me cansé ya, ¿viste? Quiero conocer el mundo, viajar. Bueno, ningún problema. Ahora soy Dios. Dios silbando. Tengo que practicar la voz grave, eso sí, ¿eh? Bueno, eso es inflarse. Usted se abre a lo psicoideo, entran los arquetipos en la forma de voces, en la forma de intuiciones, en la forma de sensaciones y claro, usted se hincha como un escuerzo. Usted se siente Dios. Ahí usted se identificó con esos contenidos. Por lo tanto, usted está psicótico en última instancia, porque se está abriendo, esos contenidos se lo comieron a usted, le aparecieron de una forma que usted no hay uno a uno, no hay una relación con eso, lo otro se lo comió. Es como cuando usted está con una pareja y la otra persona se lo comió a usted hasta tal punto que usted, como ya no decide nada, no piensa por sí mismo, no existe, se lo comieron. Imagínese que ese otro es lo inconsciente, se lo come a usted, usted desaparece. Bueno, eso no es lo óptimo. No es individuación eso. Eso es justamente una psicosis, una emergencia de contenidos totalmente imprevisibles e incontrolables y perturbadores. Usted puede ser considerado hoy en día loco
en el mejor de los casos, si usted está en un marco religioso, profeta o algo así. En el pasado tenía más suerte, usted era místico, salvo que, bueno, como ve la Inquisición, que casi la agarra a Teresa de Ávila. O sea, siempre se la juega si funciona mal esta cosa. Entonces, la segunda opción es soltar los amuletos, encarnar el mito en uno mismo y volcarse o bien por el desastre que es la psicosis. Usted abrió la puerta y entró todo de una manera brutal y no puede controlar nada, cosa que antes estaba protegido con la creencia. Acuérdese, cuando uno transfiere, el otro lo vive por usted. Entonces usted tiene un contacto con eso, pero no lo vive en carne propia. O sea, si le pasa algo, le pasa al otro. Es como si, no sé, usted tuviera, ¿qué le puedo decir? Pusiera un tipo delante de usted cuando usted va a la guerra. Entonces, usted ve la guerra a través de los ojos del otro. Si le pasa algo, le pasa al otro. ¿No? Es como decir, hay una película de Bruce Willis donde en el futuro, un futuro así muy cibernético, todas las personas están en su casa, no salen a la calle, viven tendidas en una especie de cama con unos electrodos puestos y unos personajes mecánicos, pero muy bien hechos, que son la copia exacta de cada uno de ellos, sale a la calle y va a trabajar y hace sus cosas, se divierte, va al bar, va a la discoteca, y son versiones mejoradas, o sea, bellísimos todos, hábiles, deportistas, ¿no? Todo lo que usted desearía de usted, fuera. Y si les pasa algo, no sé, lo atropella un coche, lo atropella al aparato, no a usted. Usted sigue seguro en su casa. En tal caso le dan otro. Entonces pasa lo mismo con la transferencia. Es vivir la vida de prestado. Usted transfiere a la figura de Cristo. Dice, bueno, Cristo es el grande. A Cristo lo tentó el diablo, a Cristo le pasa. A Cristo. Si dudó en el último momento, cuando dijo, ¿qué dijo? Ya no me acuerdo. Cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿No? Citando a ese famoso salmo. Dice, Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Dice, Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿No? O también cuando estaba en el Getsemaní, que él dijo, en el monte de Getsemaní, que él dijo, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Es decir, tuvo sus debilidades. Y uno podría decir, bueno, son, ¿ves?, de Jesús, por algo será, es de él, no mía. Entonces vivo mi vida a través del otro, a través del ídolo de roca, a través del sacerdote, del terapeuta. Bueno, la idea es recuperar. Entonces, para resumir el mito de Cristo que vamos a ir recorriendo, nosotros lo vamos a arrancar desde que entra triunfante en Jerusalén. Ahí va a ser nuestro comienzo. Le digo por qué. Porque hemos tratado anteriormente en otros programas la parte del nacimiento virginal de María, también hablamos algo del bautismo y de la huida a Egipto. Lo vamos a retomar eso más adelante, pero por ahora vamos a arrancar de aquí, de paso también porque estamos en fechas de Semana Santa y coincide mucho. Así que resumen. Primero es el preexistente hijo único. Preexistente. Desde el principio de los tiempos existe este arquetipo. El Logos. No nació ayer, no nació en el año 0. Cristo es eterno. Está desde siempre junto al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Ares, Zeus, Afrodita, Krishna, Rama, Nisinja, Cristo, todos existen desde siempre en la psique, son arquetipos. Entonces es preexistente, hijo único, ¿no? Es la extensión del Padre. Por una kenosis se vacía y nace como humano de una virgen por medio del Espíritu Santo. Es decir, se vuelca en un ser humano. ¿Qué quiere decir kenosis? Que si el arquetipo, ya le dije, es colosalmente profundo, infinito en sus vericuetos, bueno, no puede entrar en una persona con toda esa profundidad. Tiene que remitirse a algo más pequeño. Es como decir, yo quiero ser, no sé, buen deportista. Y bueno, buen deportista incluye muchas cosas. Pero en mi vida yo tengo miedos, tengo cositas ahí que, bueno, no va a cuadrar con todo. Entonces voy a ser lo mejor deportista que pueda. Entonces ahí el arquetipo de
el deportista, no sé, el corredor atlético, hace una kenosis, se vacía de muchas cosas y entra en mi vida Pablo Veloso y me convierto en un corredor a mi estilo, hasta donde puedo. Bueno, eso es una kenosis. Entonces, por la kenosis nace humano de una virgen por medio del Espíritu Santo. Nace entre eventos luminosos, es decir, eventos psíquicos del inconsciente, ¿no? Una estrella, los Reyes Magos que vienen a saludarlo, luego Herodes que mata a los niños, que por algo lo hace, ¿no? Porque cada vez que aparece en el mundo un arquetipo presentado, también aparecen resistencias, ¿no? Usted abrirse a estas cosas espirituales no lo va a hacer sin resistencia. Va a haber otras partes de usted mismo y de su familia, de su vida, que van a decir, no me convence demasiado el asunto. Entonces, la kenosis nace de una virgen del Espíritu Santo, nace entre eventos luminosos y se salva de peligros. Espere que tengo que poner, que me acordé acá con las cortinas. Vamos a poner esto, fíjese, que me había olvidado. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Bueno, eso era lo que tenía que poner. Le decía que de adulto tiene su bautismo, donde una paloma desciende, el Espíritu Santo, simbolizando el Espíritu Santo, y declara su vocación. Dice, este es mi hijo amado, a quien quiero mucho, como diciendo, a partir de ahora va a tener su misión, ya sabe quién es, le estoy informando. Luego tiene las tentaciones, ¿se acuerdan? En el desierto, y vence al diablo en el desierto y proclama un Dios de amor. A partir de ese momento es como un lavado de cara, que ya hablaremos, a Yahvé, que hasta ese momento se había portado en algunos casos un poco mal, y dice, a partir de ahora, este Dios que era malo, que tenía sus cositas, ahora es bueno. Ahora se presenta como bueno. Y anuncia el reino de los cielos. Anuncia un reino, tal como el reino de Roma, por ejemplo, pero de los cielos. Es un reino de otro mundo, ¿no? Anuncia que hay un reino especial. Luego viene la agonía, ¿no? La contienda, la lucha, el agón, que es la agonía de aceptar su destino de cruz, y caminar en esa dirección, transitarlo, que le peguen, que lo escupan, que lo denigren. Acepta su destino y es torturado y crucificado, ¿no? Que esto lo conocemos todos. Luego de 3 días resucita, ¿no? 3 días después sale y dice, muchachos, resucité. Entonces, 40 días luego de la resurrección, habla con sus discípulos, se encuentra con ellos. El camino de Maús, ¿se acuerda? Y en otras ocasiones anteriores también, cuando él se les aparece, primero a las Marías, y luego asciende a los cielos. Luego de todo esto sube al cielo y se queda ahí con el Padre otra vez. 10 días después de eso, ¿qué viene? El Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que inició este viaje con el anuncio a María, ese es el puntapié inicial, como diciendo, acá empieza una historia, que es lo luminoso, lo inconsciente entrando en el mundo, Cristo, ¿no? Jesús. Bueno, ahora, ya que eso acabó, cerró su ciclo, ahora viene el siguiente ciclo. Vuelve a venir ese espíritu, ¿no? Que es como el que aparece y dice, muchachos, se me ocurrió una cosa nueva. Ahora encarna Cristo. Y después viene y dice, ahora se me ocurrió otra, ahora vamos a hacer de iglesia. Pero ahora, dice Jung, se le ocurrió una más y dice, ahora tengo la mejor, ahora voy a encarnar en cada persona, así que prepárense. Entonces el camino ocurriría así. Primero viene una anunciación del ángel a María, luego viene el nacimiento, luego viene la huida a Egipto, el bautismo, la entrada triunfal en Jerusalén, la última cena, el Getsemaní,
luego viene el arresto y el juicio, la flagelación, la crucifixión, la lamentación y el entierro, ¿no? Cuando lo entierran, porque ya murió, y después la resurrección y la ascensión a los cielos. Después de eso viene el Pentecostés, que es cuando desciende el Espíritu Santo, fíjese, segundo descenso. El primero fue cuando le anunció a María, el segundo cuando viene en Pentecostés. A partir de ahí, otra vez la nueva historia. Vuelve a haber nacimiento, vuelve a haber huida a Egipto, vuelve a haber bautismo, pero ¿para quién? Dicen los propios teólogos de la iglesia cristiana, hoy en día católica también, pero en el inicio no había ni católico ni nada, era cristiano, decían que los padres de la iglesia que este destino que le ocurrió a Cristo que acabamos de recorrer, con anunciación, nacimiento, huida a Egipto, todo eso que acaba con la muerte, le ocurrirá a la iglesia. Ser perseguida, bla, 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 hasta que en el final de los tiempos, así se dice en el Apocalipsis, la iglesia muere. Es torturada y muere, al igual que Jesús. Entonces, cuando hablamos de final de los tiempos, recordemos, históricamente puede venir mañana o dentro de 1000 años. Religiosamente puede ser el Apocalipsis, pero psíquicamente para usted puede ser hoy. Hoy puede morir la iglesia, es decir, esta cosa de transfiero para estar protegido, mi felicidad, mis dilemas, mis dramas en otros, para no tener que verlos en mí y poder manejarlos mejor. Bueno, se acaba eso. El Espíritu Santo, imagínense que baja para usted y le dice, no sé, Juancito, se acabó. A partir de ahora, recuperás la transferencia, ¿viste? Contratransferencia y empieza tu vida. Agarrate, Catalina. Entonces, el proceso es, primera anunciación, el ángel a María, nace Jesús. Segunda anunciación, el Pentecostés, nace la iglesia. Tercera anunciación, el Espíritu Santo anuncia a su corazón, a usted, que tiene que nacer usted, en usted. Dios ya no se encarna ni en una figura mítica, Cristo, no se encarna en una figura colectiva, la iglesia, ahora se encarna en usted, en mí, en su vida diaria. Eso es la cristificación. Y esto hace que Cristo nazca en los individuos, en todos. Para que naciera la iglesia tuvo que morir Cristo. Para que nazca en usted, tiene que morir la iglesia. Pero no quiere decir esto que para que nazca la iglesia lo tuvieron que matar a Cristo como figura. No, Cristo de hecho siguió existiendo en la iglesia y sigue hasta hoy como figura. De la misma manera no quiere decir que usted tenga que incendiar una iglesia para que nazca dentro de usted. No, coexiste. Todos estos niveles son coexistentes. Pero usted tiene que psíquicamente soltar, digamos, la dependencia con lo externo, con lo meramente ritualístico, con esta idea de la objetivación de Dios está ahí y no aquí, y empezar a vivirlo dentro. Así que bueno, esa fue la introducción. Ahora nuestro primer punto va a ser la entrada triunfal en Jerusalén, donde vamos a analizar bajo estas perspectivas que estuvimos diciendo para que veamos cómo puede este evento hablarnos de algo que nos pasa interiormente y marcarnos también un camino para ello. Así que vamos a poner aquí nuestra... Bueno, primero los voy a invitar a nuestro grupo de Telegram. A ver, ahí va. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. aquí tenemos, ya lo perdí, miren. Ay, esa, que casi me asusta ahí. A mí también me asustó. Sí, Filemón, la verdad que da miedo eso que aparece de repente, eso se llama un shanka, digamos, una concha marina que se sopla en la India
antes de cualquier evento religioso. Esta es nuestra cortina musical y significa que nos estamos despidiendo. En el próximo programa continuaremos como Cristo como arquetipo y veremos el inicio, que es la entrada de Cristo en Jerusalén. Buena semana para todos, buena vida, avanti damocleanos. Ahí va. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. Deja de joder, Gruño. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Maldito Gruño. Buena vida para todos, buena semana Eso. y... Avanti Damocleanos. Avanti, damocleanos. Salí, Gruño. Yo quería recordar que estamos ya pasando los 300 programas, ¿eh? La espada de Damocles. Increíble, 300. Parece que fue ayer cuando comenzamos. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.